Dios te bendiga. Gracias por unirte a nuestra escuela bíblica virtual. En breve iniciamos. Dispón tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti en el día de hoy. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí una vez más para desarrollar nuestro estudio bíblico semanal. Les habla Normi Sánchez. Pertenezco a la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Pues antes de iniciar te invito a que oremos. Amante Padre Celestial, Dios bueno y misericordioso, te bendecimos, te glorificamos, te damos todo honor, toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das y la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos, mi buen Dios, que esta no llegue vacía a las personas que la escuchen, sino que la puedan poner en práctica. Danos, Señor, la sabiduría para poder transmitirla de una forma clara. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues es un privilegio de verdad, hermano, compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hoy tenemos un título muy llamativo para el estudio y es José conforta a sus hermanos. En las últimas semanas hemos estado hablando de todo lo que José pasó. Pues hoy vamos a ver cómo José olvida todo lo que pasó, perdona y conforta a sus hermanos. El texto base para el estudio de hoy lo encontramos en los capítulos 48, 49 y 50 del libro de Génesis. El texto clave está, o el versículo clave, podemos verlo en Génesis capítulo 50, versículo 20. Y hay una verdad central en el estudio de hoy, y es que nos muestra el generoso perdón que José otorgó a sus hermanos. Y esto nos da a entender la importancia de nosotros saber perdonar. Vamos a hacer una breve introducción al estudio de hoy. Vamos a tratar el tema sobre Jacob cuando bendice a los hijos de José y a sus propios hijos. También vamos a hablar de la muerte de Jacob y trataremos cuando llegó el momento después de la muerte de Jacob que José perdona a sus hermanos y lo conforta. Vamos a ir inmediatamente ahora a la palabra. Pero antes de leer la palabra, el texto de hoy lo vamos a dividir en tres partes. La primera es cuando Jacob bendice a los hijos de José. Y para eso vamos a leer en la Biblia. Les invito a que abran sus Biblias. Y vamos a leer en Génesis en versión lenguaje actual. Génesis 48, versículos 20 y 21. Y la palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jacob bendice a José y le dice: cuando mis hijos bendigan a alguien, le dirán: que Dios te bendiga, como bendijo a Efraín y a Manasés. Luego añade: José, estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los llevará de regreso a la tierra de sus abuelos. Amén. Vemos algunos aspectos durante la bendición de Jacob a los hijos de José. La primera es cuando él lo bendice. La bendición es patriarcal a la generación siguiente y esta era muy importante. Con ella se transmitía la identidad del pueblo escogido. Ustedes saben muy bien cuál fue el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo de Israel. El segundo punto que vamos a tratar en el estudio es
cuando vemos una bendición de carácter más nacional. Y el tercer punto del primer punto tratado es cuando Jacob nombró a Efraín. Él lo nombró primero que a Manasés, a pesar que las palabras de bendición fueron las mismas. La diferencia radica en que Efraín era la mano derecha de Jacob. Y el cuarto punto de este primer punto a tratar es cuando Jacob anuncia su muerte. Los patriarcas esperaban su muerte con dignidad y esperanza. Aunque ya no iba a estar con ellos, pero Dios sí, por la transmisión de bendición y por su promesa. Este plan no lo eligió Jacob, sino Dios mismo. Y fue el mismo Dios quien permitió que éste se cumpliera. La fe y la fidelidad de Jacob respecto a la promesa de Dios permitió que, a pesar de no cumplirse todo en su vida, se cumpliera en sus próximas generaciones. Recuerden que el plan de salvación de Dios se cumplió con Jesucristo, su Hijo. Si analizamos la genealogía de Jesús, pertenece a la genealogía a la cual hoy nos estamos refiriendo. La segunda parte del estudio de hoy, vamos a ver sobre la muerte de Jacob. Leemos en la Biblia, en Génesis capítulo 49, versículo 33, y dice la palabra: y cuando acabó de Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén. Tres aspectos sobresalen en la muerte de Jacob. El primero es que él da instrucciones a sus hijos. Jacob reconoció la realidad de la muerte y la realidad del plan de Dios que debía continuar con sus hijos. La muerte no era el final del propósito de Dios. El segundo aspecto fue que Jacob no se resistió a la muerte. Él usó todas sus energías para dar instrucciones y bendecir a sus hijos. Y al darse cuenta que su hora había llegado, se acostó y murió. Podemos decir que murió tranquilo y sin remordimiento, sin lucha. Ustedes saben que Jacob en su bendición tuvo muchas situaciones. Él usurpó a su hermano Esaú. Él trabajó por mucho tiempo para poder conseguir que se le permitiera casarse con su esposa, con Raquel, primero con Lea, luego con Raquel. Entonces, pasó muchas adversidades. Pero el propósito de Dios con Jacob no se cumplió completo, sino se cumplió con sus hijos y con las demás generaciones. Porque hemos narrado acá en semanas anteriores el relato de José, el cual era hijo de Jacob, donde José fue vendido. Pasó muchas situaciones y ya José se encuentra en un lugar, en un estatus social muy alto, en donde José tuvo que proteger a sus hermanos y él vio la necesidad que tenían sus hermanos, que en breve vamos a hablar un poco sobre qué José hizo con sus hermanos. Entonces, pero volviendo al tema de la muerte de Jacob, Jacob se reunió con sus padres. La muerte no fue el final. Él había sido un instrumento de Dios
para que se cumpliese su propósito, es decir, el propósito de Dios. La tercera parte de nuestro estudio es cuando José consuela a sus hermanos, que él le decía ahorita, vamos a ver lo que José hizo con sus hermanos. Él los consoló cuando vio a sus hermanos desesperados tras la muerte de su padre Jacob, porque Jacob protegía a sus hermanos y sus hermanos temían que José fuera a buscar venganza por lo que ellos le habían hecho. Pero les invito a que vamos a leer en Génesis capítulo 50, versículo 18 al 21. Y dice la palabra: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José, como decía ahorita, ellos temían que José buscara venganza por todo lo que ellos les habían hecho, cosa que no sucedió. Todo lo contrario, José les anima, les perdona. Pero él no tenía la potestad de perdonar el pecado que ellos cometieron contra Dios. José perdonó lo que ellos le habían hecho, pero quien tenía la potestad de perdonar lo que ellos cometieron contra Dios era el mismo Dios. La acción de los hermanos en contra de José fue para mal, pero Dios la encaminó para bien. Una de las cosas más difíciles en la vida, hermanos, es perdonar. José mostró su grandeza por saber perdonar a sus hermanos. Vamos a poner en práctica, tú, amigo que me escucha, hermano que me estás viendo, y amén a mí misma. Debemos practicar el perdón, como está establecido en la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles que oraran. Esa parte donde nos habla que nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Porque si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, entonces el Padre Celestial no nos va a perdonar. Y nosotros vivimos día a día pecando, ofendiendo a Dios. Entonces, ofendiendo al hermano. Y si no perdonamos al que nos ofende, entonces Dios nos va a perdonar a nosotros. Ustedes pueden leer esta oración del Padre Nuestro en Mateo 6, versículo 12, en donde nos habla del perdón. En conclusión, hermanos, qué hermoso ejemplo nos da José de perdonar a sus hermanos y hacerle el bien. Es el ejemplo más grande. No el que dio José, no. El que dio Jesucristo cuando fue arrestado, azotado y al borde de la muerte. Jesús pidió al Padre que perdonaran a aquellos que lo estaban azotando. Pero inclusive Jesús justificaba al Padre por lo que le estaban haciendo en ese momento, porque Jesús decía al Padre: perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, ese es el legado más grande que hemos recibido, el ejemplo más grande de perdón, que Jesús perdonó y lo mataron. Asimismo, José también nos da una enseñanza, todo lo que sus hermanos le hicieron, y él no guardó rencor en su corazón, él perdonó. Entonces, yo te motivo, te digo a ti y a mí misma que debemos
practicar el perdón en todas las esferas donde nos toca actuar, en todas las situaciones, por más grande que sea el motivo que te hayan ofendido, que te hayan maltratado, debes de decidir perdonar, pues tenemos el vivo ejemplo de perdón, que fue Jesucristo. Hemos concluido, hermanos, en el día de hoy nuestro estudio, no sin antes pedirte que oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy hemos podido transmitir. Te pedimos, Señor, que llegue a buena tierra, que pueda germinar y que pueda dar frutos. Gracias por los hermanos que se conectaron. Te pedimos que tú motive a los que no pudieron para que en una próxima puedan hacerlo. Nos despedimos de este momento, pero no de tu presencia. Que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Será hasta una próxima entrega. Estuvo con ustedes Normi Sánchez. Bye. La clase de hoy ha finalizado. Nos reencontramos el próximo lunes. Recuerda compartir este video con otros para que también sean bendecidos. Dios te bendiga.